Pocos hubiéramos pensado que íbamos a estar atravesando una circunstancia como la que estamos atravesando actualmente a nivel internacional. Muchos están preguntando qué es lo que está sucediendo, por qué tenemos que atravesar esto hoy día. Algunos se preguntan, ¿es una prueba de parte de Dios? ¿Qué vamos a hacer? Y otros, los más aventados y diría yo un poco descontextualizados, ya están sacando por ahí que el apocalipsis llega. No es nada nuevo que el cristiano atraviese circunstancias en la vida complicadas, no es nada nuevo. Y quiero llevarte en una reflexión muy rápida sobre Primera de Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 1. Quiero que leamos unos versículos. Quiero que vengas conmigo porque aquí vamos a mirar algo para que veamos que no solamente nosotros, los cristianos actuales, somos los que vivimos situaciones angustiosas y de incertidumbre. Primera de Pedro, capítulo 1, dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, para la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. El versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Para qué? Versículo 4. Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, los cuales sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis ahora grandemente, aunque por ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más poderosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, una que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Hasta ahí. ¿Qué es lo que estaba pasando? Tenemos que entender siempre el contexto del texto que estamos leyendo. Pedro está escribiendo a los hermanos que están, como dice el capítulo y versículo 1, expatriados. Son hermanos que por la fe en Jesús han tenido que salir de sus países porque tienen persecución. Están expatriados, lo han perdido todo, están en una tierra que no les pertenece, con un idioma que no les pertenece, una cultura que no les pertenece, una tierra nueva la cual no les da identidad, porque su identidad la tienen en la tierra que han tenido que dejar por causa de la persecución por la fe en el nombre del Señor Jesucristo. Pedro les está escribiendo a estos hermanos que están expatriados en diferentes lugares y les está animando que pese a las diversas situaciones hostiles que están atravesando, ellos pueden tener la seguridad de que son elegidos por Dios. Y esto es muy importante para Pedro y para los hermanos que recibieron esta carta, porque entenderte cuando estás sufriendo, cuando estás en medio de la prueba, en medio del miedo, en medio de la circunstancia tan confusa, entenderte y saberte que eres una persona elegida es que Dios te ha aceptado, te ha elegido, ha querido que tú seas. Eso, entenderte de esa forma te da una esperanza a la cual Pedro también está haciendo énfasis en esta situación. Dice que tenemos una esperanza viva. Y miren, lo que Pedro está haciendo es muy sabio. Por supuesto está guiado por el Espíritu Santo, pero lo que Pedro está haciendo es muy sabio. Hay una serie de hermanos que están atravesando una situación muy difícil y pueden incluso que se estén cuestionando por qué les sucede esto. ¿Por qué la fe en el Señor me lleva a sufrir lo que estoy sufriendo? ¿Por qué la fe en el Señor me lleva? ¿No se supone que soy guardado por Dios? ¿No se supone que ya soy hijo de Dios y Él me tendría que reservar y que guardar para que nada me pasara? Nada de esto es así. Pedro va a decir en su carta
que es necesario que los cristianos atraviesen diferentes circunstancias de crisis en la vida. En el versículo 6, Pedro va a decir que es necesario y que van a venir diferentes situaciones y momentos de crisis. Esta puede ser persecución, como estaban atravesando ellos, miedo, incertidumbre, enfermedad, cualquiera sea una circunstancia compleja en la vida. No es una garantía, nunca fue una garantía que el hecho de ser hijos de Dios, Dios nos va a librar de atravesar diferentes circunstancias complejas en la vida. De hecho, Pedro, lo recalco de nuevo, Pedro dice que vamos a atravesar. Jesús mismo dijo, recuerden las palabras, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué estamos atravesando? Estamos atravesando un momento de mucha incertidumbre. Estamos atravesando un momento de dolor. Estamos atravesando noticias tristes de personas que están muriendo. Por ejemplo, en mi país tenemos 1.700 y algo personas fallecidas por este virus que está atacando de forma cruel a todo el mundo. ¿Cómo vivimos esto como cristianos? Hermanos, familiares que están confinados en sus casas, que no pueden salir, con hijos pequeños, con miedo a salir a la calle porque puede ser que me contagie. Entonces, si me contagio, ¿qué va a suceder? Y hay una gran crisis de miedo, de incertidumbre en la vida de los hermanos, en la vida de los cristianos. Y no solamente en la vida de los cristianos, sino en la vida de todo el mundo. ¿Cómo hacemos ante eso? Creo que tenemos que vivir de una forma sabia. Creo que tenemos que entender que no es la primera vez que sucede una pandemia y que cristianos han atravesado las mismas circunstancias, si puede decirse así, o incluso peores, porque hoy tenemos una serie de recursos como este en los cuales nos podemos estar dando ánimo, podemos estar intercomunicados con nuestros familiares aunque estemos encerrados en nuestras casas. En otro momento de la historia no había ni los adelantos técnicos ni los adelantos de salud que tenemos hoy. Por tanto, creo que si bien es un momento complejo, tenemos que sacar de esto el suficiente apoyo emocional y espiritual que la situación nos pueda prestar. ¿Qué quiero decir con eso? La palabra del Señor nos insta a tener esperanza. Pedro está diciendo en el versículo 3 que mediante la resurrección de Jesús de entre los muertos tenemos una esperanza viva, Muchos de nosotros y muchos estamos viviendo un momento que pareciera que no tenemos esperanza. Y si nos llega la crisis, y si morimos, y si muere mi familiar, hay esperanza. Jesús ganó la victoria por nosotros, ya tenemos vida. ¿Qué mensaje estamos dando por medio de nuestro miedo a aquellos que no tienen esperanza? ¿Tenemos que vivir como si no hubiera esperanza cuando tenemos esperanza? No, tenemos que vivir con esperanza porque sí hay esperanza y la palabra del Señor lo dice. ¿Qué más podemos aprender de esto? Podemos aprender dependencia. Creo que hemos vivido un momento como cristianos, un momento del cristianismo, de la historia de la iglesia, donde hemos vivido muy sueltos, donde hemos vivido muy relajados, donde hemos vivido de una forma donde yo puedo hacerlo. Realmente hemos sido muy fuertes y nos creemos muy fuertes. Ahora, en este momento de vulnerabilidad, el cual nos refleja la fragilidad que tenemos como personas y la dependencia que tenemos que tener con Él, ahora tenemos que aprender dependencia, y no de una forma fácil de palabra, de boquilla, como decimos nosotros, sino de una forma real. ¿Y cómo podemos aprender dependencia en un momento de crisis donde tengo mucho miedo? Justamente eso, soltando. Tenemos que soltar, tenemos que aprender a soltar, a que nosotros no manejamos la situación y dejársela a Él, al que sí sabe, al que sí puede y al que lo gobierna todo. ¿Cómo podemos aprender dependencia? Soltando, dependiendo. Suelta la amarra. Esto es como la persona que va a caminar sobre la cuerda floja. Tienes que soltar. Déjate en las manos de Dios. Por otro lado, creo que es un momento de parar nuestras rápidas agendas y reflexionar en estas cosas que estamos hoy hablando.
hemos vivido con mucho estrés, estamos viviendo muy rápido. La palabra del Señor hoy nos insta a vivir con esperanza, a vivir esta situación meditando en ella. Como dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento, poner alerta en vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decirnos hoy el Señor? También nos insta la palabra de Dios a hacer esto. Por último, creo que este momento de encierro nos va a llevar a tener una mejor comunión con el Señor. Primero porque vamos a aprender a depender de Él. Todos nuestros miedos los vamos a echar en Él. Vamos a hacer uso de esta esperanza viva. Igual que estos hermanos que estaban atravesando esta situación difícil, de la misma forma, hoy nosotros atravesamos esta situación difícil. Y Pedro nos llama, al igual que los llamaba a ellos, a tener esperanza, a ceñir los lomos de nuestro entendimiento, a poner alerta nuestros ojos y todo nuestro entendimiento para entender y tener una comunicación espiritual más íntima con el Señor. Y a tener una comunicación más íntima y personal con nuestra familia, a estrechar lazos familiares. Creo que no es todo tan malo. Dentro de lo malo tenemos que ser positivos y aprender a ver lo que hay bueno. Es un momento de intimidad, es un momento que nos lleva a la oración, es un momento que nos lleva a entender la palabra del Señor desde otra óptica. Y es el momento de soltar y dejar que el Señor sea Dios. Quiero terminar este momento dejándote un texto que está en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. El Señor mismo le está diciendo a Salomón unas palabras que tenemos que recoger y hacer nuestras en la implicación que tiene para nosotros. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán atentos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Dios se estaba refiriendo al templo, pero hoy el templo somos cada uno de nosotros. Y esta palabra que fue dada a Salomón se hace extensible a nosotros hoy, la iglesia, que somos el templo del Señor. Si nos humillamos como pueblo, si comenzamos a caminar de una forma diferente, porque hemos caminado muy ligeros como cristianos y con mucha fuerza, por eso hemos doblado poco rodillas. Es tiempo de humillarnos, es tiempo de invocar el nombre del Señor, pero invocarlo porque realmente nos sucede esto. Orar y buscar su rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, convertirnos de lo que no hemos hecho bien. Eso también contrae y conlleva la humillación. Entonces, dice Dios, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Unámonos en oración. Es tiempo de unirnos en oración para que nuestra fe se reavive, para que nuestra fe crezca, para que nuestra intimidad con Dios sea cada vez más estrecha y perfecta, para humillarnos, reconocer que no hemos hecho las cosas como Dios quiere y pedirle al Señor perdón y clamor para nosotros, para sanación de nuestra tierra, sanación también de las personas que están muriendo sin esperanza. ¿Qué vamos a hacer como cristianos? Oremos, juntémonos, usemos los medios electrónicos para tener reuniones de oración donde nos animemos unos a otros a clamar al Señor, a humillarnos, que corra este texto, que hoy este texto se desempolve de nuestras Biblias y podamos ofrecerlo y hacerlo vivo. Vamos a tener más cuestiones y reflexiones como esta mientras dura esta pandemia. Posteriormente seguiremos con los estudios que hemos ido llevando, pero creo que esto es necesario hoy porque necesitamos recobrar nuestra espiritualidad, avivar nuestra espiritualidad, cargarnos de esperanza, de positivismo, de que vamos a salir de esta porque el Señor va a ayudarnos y porque esto va a ser para algo bueno. Toda circunstancia ayuda a bien para los que confían en Dios. ¿Confías en Dios? Entonces todo ayuda para tu bien. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.